la función de intervención que realizan las instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades legalmente autorizadas para constituirse como medios de enlace entre el acreditante de un financiamiento y el acreditado, obteniendo una comisión por su labor de concertar los créditos en los mercados de dineros nacionales e internacionales. Leyes financieras. El artículo 28 de la Constitución mexicana tutela el poder adquisitivo de la moneda, regulando los cambios, la intermediación y los servicios financieros. Baltasar Peregrino Paredes, en el Diccionario de Términos Fiscales, ISR, CFF, IVA y otras disposiciones fiscales, señala que este margen de ganancia entre los costos y el precio de venta se llama margen de intermediación financiera, mismo refiere el artículo 3º, fracción segunda de la Ley Empresarial de la Tasa Única. Tan solo como definición de conceptos, que dicho sea de paso, para efectos del impuesto sobre la renta, será acumulable y, dependiendo del caso, habrá que analizar el artículo 15, fracción décima de la Ley Empresarial de la Tasa Única para determinar si el interés queda gravado para efectos de IVA. Con ocasión de decidir sobre el recurso de nulidad de los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 10, 15 y 18 del artículo 185 y el artículo 187 de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, los cuales desarrollan ciertas prohibiciones relacionadas con operaciones realizadas para personas vinculadas a las instituciones financieras, facultando a la Superintendencia para su modificación. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado el marco constitucional aplicable a la regulación bancaria. Principios de la intermediación financiera. En primer lugar, se afirma la función social que la actividad de intermediación financiera cumple, visto que su funcionamiento constituye una de las áreas más relevantes y complejas en cualquier economía del mundo contemporáneo, reiterando la doctrina contenida en la sentencia número 1107/2008. La Sala insiste en que la regulación bancaria debe ser conforme con el modelo de Estado social de derecho y de justicia que adopta la Constitución. Segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la Sala Constitucional reconoce la libertad de configuración con la que cuenta el Poder Legislativo para conformar el sistema bancario de acuerdo con su función social. Esto ha justificado, a decir de la Sala, la existencia de prohibiciones en las distintas leyes bancarias dictadas, prohibiciones que, como sucede en las normas cuya nulidad se solicitó, se justifica en el orientarse, moldear el sistema bancario de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y pulcritud, evitando la distracción de los fondos recibidos del público e inversiones de alto riesgo. En relación con lo anterior, observó la Sala como una crisis financiera ha sido en parte producto de la desatención de las normas equivalentes a las hoy impugnadas al atender a estos fines de interés general. Se estimó que las prohibiciones cuya nulidad se solicitó no menoscaban el contenido esencial de la actividad de intermediación financiera ni resultan desproporcionadas. El tercer principio, aceptado en la sentencia de la Sala Constitucional citada en la ordenación jurídica de libertad económica en virtud de la cláusula del Estado social, para la Sala las restricciones a la libertad económica en materia bancaria responden a la necesidad de tutelar los derechos de los usuarios del sistema financiero, lo que justifica por ello la existencia de la propia regulación bancaria. En cuarto lugar, afirmó la Sala Constitucional la función social de la propiedad privada en la actividad de la intermediación financiera. Para la Sala Constitucional, la propiedad privada no es más que un derecho individual, sino que es un derecho que tiene una función social, lo que supone un criterio de valoración de las situaciones objetivas con los principios de solidaridad social, utilidad pública,
bienestar colectivo y otros de interés general o social que hace ceder los poderes del propietario ante las legítimas demandas de la sociedad. En quinto lugar, y como derivación de lo anterior, la Sala Constitucional negó la aplicación del derecho de propiedad privada sobre los depósitos, reconociendo el poder de amplia configuración del Estado para regular el uso de tales depósitos. Para afirmar esta premisa, la Sala afirma que los bancos funcionan con capital propio y con capital captado de los usuarios. Esto lleva a la Sala a efectuar una acotación equívoca. Por otra parte, en el caso de los depósitos bancarios, los depósitos a plazo y a la vista, por ejemplo, estos son activos en el patrimonio de los bancos destinados a la realización de operaciones de intermediación financiera y no, en cambio, pueden ser utilizados en provecho o con ventaja por los accionistas del banco, pues el poder de disposición del derecho sobre los depósitos bancarios está restringidamente regulado, ius in re aliena, derechos reales sobre la renta. Entiende la Sala Constitucional que los depósitos son activos en el patrimonio de los bancos, sujetos en su uso y disposición a la regulación bancaria, vista la función social que ellos cumplen. Para la Sala, el derecho de las instituciones financieras tienen sobre estos bienes un derecho sobre cosa ajena, distinto a la propiedad, y que está limitado por una función social, reconociéndose en todo caso que la actividad bancaria es una gestión de carácter mercantil y tiene fines de lucro. A tal fin, invoca las normas sobre la imprescriptibilidad de los depósitos de ahorro dictadas por el Consejo Bancario. En sexto y último lugar, la Sala reitera que en materia bancaria rige el principio de legalidad, matizado en tanto la ley habilita a la Administración para que mediante normas sublegales desarrolle y complemente lo dispuesto en la Ley General de Bancos, principios que ya ha afirmado la Sala, por ejemplo, en su sentencia número 825/2004. Esta legalidad atemperada es justificada para la Sala en administrativo que aseguran la eficacia y la eficiencia en la labor supervisora de la actividad bancaria en especial a través de la llamada normativa prudencial. Acota la Sala en todo caso que esta regulación sublegal siempre debe estar subordinada a lo presupuestado o preceptuado en la ley. Órganos que intervienen en la intermediación financiera. El sistema financiero mexicano agrupa diversas instituciones o organismos interrelacionados que se caracterizan por realizar una o varias de las actividades tendientes a la captación, regulación, orientación y canalización de los recursos económicos de origen nacional e internacional. Debido a la importancia del sector financiero, el gobierno busca las mejores prácticas para todos los interesados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la máxima autoridad y de esta dependencia gubernamental se desprenden los organismos regulados del sistema financiero mexicano, como lo son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una secretaría que depende del Poder Ejecutivo Federal, a Lolita o Dolores, como la conocemos en México. Se le ha dado la misión de proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en diversas materias. Los focos que tienen que atender la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los temas financieros fiscales de gasto de ingresos y de deuda pública para que esta Secretaría de Estado, el propósito fundamental de su quehacer es el de consolidar un país con crecimiento económico estable. Banxico. Las directrices de Banxico son las del proveer a la economía mexicana del circulante, es decir, emitir la moneda nacional. También debe instrumentar la política monetaria con la función de generar la estabilidad en el poder adquisitivo de los mexicanos, es decir, debe de mantener controlada la inflación. El Banco de México debe de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de transacción. IPAF, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Esta institución del gobierno federal encargada de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. CNSF.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones y seguros de fianza. CONSAR. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, CNBV, y tiene labor de regular el sistema de ahorro para el retiro, SAR, el cual está constituido por las cuentas individuales propiedad de los trabajadores mexicanos. CNBV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el ente fundamental del sistema bancario del país. Tiene por objeto supervisar y regular el ámbito de su competencia a todas las entidades financieras que generan en México, sean o no mexicanas, con la finalidad de procurar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema financiero. En ello se encuentran lo que es el sistema bancario y el sistema bursátil. CONDUCEF. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es una institución pública que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El año de su creación fue en 1999 y tiene como dentro de sus objetivos fundamentales dos directrices. Por una parte, la de tipo preventivo, que tiene como objetivo el orientar, informar y promover la educación financiera, y por otro lado, las de corte correctivas, que nacen con el propósito de atender y dentro de lo posible resolver las quejas o reclamaciones tanto de los usuarios como de los servicios financieros. De acuerdo con Fabocci, Modigliani y Ferri, la contribución más importante de los intermediarios es un flujo de fondos continuo y relativamente barato de los ahorradores a los usuarios finales o inversionistas. Los intermediarios financieros desempeñan el papel básico de transformar activos financieros que son menos deseables para gran parte del público en otros activos financieros. Sus propios pasivos son mayormente preferidos por el público. Esta transformación involucra al menos una de las 4 funciones económicas. Primero, proporcionar intermediación de vencimiento. Segundo, reducción del riesgo por medio de la diversificación. Tercero, reducción del costo de contratación y del procesamiento de información. Y cuarto, proporcionar un mecanismo de pago. Cada función se describe en las siguientes líneas. Puchetto, citando a Levin, indica que las funciones de los intermediarios financieros en una economía desde un punto de vista más general son producir información ex ante sobre posibles inversiones y asignaciones de capital, monitorear inversiones y examinar la calidad del gobierno corporativo luego de proveer financiamiento, facilitar la comercialización, la diversificación y la administración del riesgo, movilizar y combinar ahorros, facilitar el intercambio de bienes y servicios, y añade que la simple inspección de estas funciones sugiere a priori que la existencia de un sistema financiero es fundamental para garantizar el crecimiento económico de un país. Pero sorprendentemente, el debate económico no ha dado su última palabra al respecto. Al menos en parte se trata de un problema de causalidad. No está lo suficientemente claro si es el sistema económico el que beneficia el crecimiento o si, por el contrario, el desarrollo financiero en el resultado del crecimiento económico. Aunque aparentemente trivial, este problema es fundamental, al igual que cualquier análisis de carácter económico. La importancia de la causalidad reside en sus consecuencias en términos de política económica. Si la evidencia concluye que los sistemas financieros son importantes para el crecimiento económico, entonces sería deseable el sistema de un sistema financiero sólido y confiable.
Por el contrario, esto no sería necesario en el caso en el que el sistema financiero sea simplemente el producto del desarrollo económico alcanzado por un país. Hola Medellín.